gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Mercedes Malavé y también desde el estudio y desde Lima, Perú, estamos con el economista internacionalista José González. Quedamos hablando acerca de ese peso de las medidas que tendrá el nuevo presidente de Estados Unidos, que genera también incertidumbre aquí en Venezuela. En ese sentido, preguntarle al economista cuáles son esas medidas en este ámbito, cuál es su implicación en la región, pero también para la dinámica venezolana. Hablaba del tema de, bueno, esos cambios que puede haber en el mercado energético y en la producción también que se va a dar de petróleo desde Estados Unidos. No, el presidente curiosamente no ha hecho anuncios económicos específicos. Hizo una mención al paso sobre la inflación, que fue hoy día, entendemos, una de las piezas claves en su elección, y habló específicamente solo de dos países, México por el tema de la frontera y que va a nombrar a los carteles como organizaciones terroristas y que va a implementar un acto que se utilizó contra la población japonesa durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra las bandas del crimen organizado, las que él mencionó, entre las que mencionó durante su campaña, o fundamentalmente mencionó al cartel de Aragua, pero no ha hablado de Venezuela específicamente, solo de Panamá. Ha mencionado México al pasar, y no se espera, es lo que dicen los analistas, los comentaristas, los reporteros en estos momentos que están en contacto con el gobierno ya de la administración Trump, de que vaya el presidente a anunciar ninguna tarifas. Hoy día después dijo que en su primer día de gobierno aumentar las tarifas de Canadá y México el 25%, de las de China hasta el 60% y las de los BRICS hasta el 100%. Y lo que entendemos es que el presidente no va a tomar ninguna decisión tarifaria, a pesar de que anunció en su discurso que va a crear el External Revenue Service. El Internal Revenue Service en Estados Unidos, que cobra los impuestos, quiere crear una institución que cobre las tarifas, cuando eso en realidad lo cobran las aduanas. Ya existe una institución que lo haga y no hay ninguna capacidad como tiene el Internal Revenue Service de forzar el pago de impuestos. ¿Cómo se fuerza a un gobierno extranjero a que pague sus obligaciones si están impuestas más allá de las políticas que se tenían en el siglo XIX? No ha mencionado eso y sí ha mencionado la declaración de emergencia energética para incrementar la producción de petróleo de Estados Unidos y rápidamente. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo con 13 millones de barriles diarios. Para que tengamos una idea, Rusia produce 9,6, Arabia Saudita 9,2. Y la propuesta del secretario del Tesoro, nominado en proceso de aprobación, es incrementar la producción en 3 millones de barriles. Sin embargo, esas reservas petroleras están en terrenos estatales y no federales, sobre los cuales el gobierno desde Washington no tiene ninguna capacidad de decisión, y es todo petróleo de esquisto. El fracking, que es caro y tiene impactos medioambientales por el uso de agua. E independientemente de que el presidente quiera salir de nuevo de los acuerdos de París del 15 y retroceder en medidas medioambientales, también hay medidas estatales que se lo podrían impedir. Y ahí viene el caso venezolano. Venezuela, llegamos a producir 335.000 barriles, hemos cerrado el año pasado produciendo por encima de 900.000. Hay una discusión si son 930, 960, 980. Y Chevron ha mencionado que podría llegar este año a producir 1.250.000 barriles y acaso 3 millones en menos de 5 o 7 años si las condiciones son ideales. La discusión interna, y se escuchan muchas versiones, y la decisión final la va a tomar el presidente Trump, como lo dijo el nominado para secretario de Estado Marco Rubio. Mencionó que acaso eliminar, cancelar la licencia Chevron sería conveniente, pero dijo en esa misma audiencia que la decisión final era del presidente Trump, como todo lo que va a suceder en su segunda administración. ¿Y acaso el presidente esté considerando, y su equipo, lo que se transmite de las discusiones internas es que no hay una decisión consensuada entre las partes? Hay tres partes importantes: una que es el secretario de Estado nominado, el otro es el asesor de seguridad nacional, y el tercero, enviado especial a América Latina. Y no hay un consenso entre las partes de si eliminar o no la licencia Chevron por las implicancias que podría tener para los mercados energéticos norteamericanos y su impacto en inflación. Pero es claro que por las limitaciones que tiene hoy día China en términos de inversión, decididas por la propia China, las limitaciones que tiene Rusia e Irán por los conflictos en Ucrania y en Israel, que en realidad la mejor opción para Venezuela y para los Estados Unidos, por la cantidad de las reservas y lo que implica mover el petróleo desde La Guaira hasta el Golfo de México, hoy día, según el presidente Trump, Golfo de América, que Venezuela sigue siendo una opción importante para los Estados Unidos, en la medida además que antes de consumir menos petróleo, vamos a consumir
más petróleo hasta el año 2050, cuando la transición energética empiece a funcionar de una manera mucho más eficiente. Claro, con ese análisis entonces evalúa usted que quizás no sea una medida a tomar el tema bueno, limitar estas licencias, por ejemplo, que están en este momento con Chevron. Correcto, o sea, no ha habido una mención específica ni directa. Marco Rubio, que va a ser una de las personas fundamentales, recordemos que la administración Biden, cuando emite la licencia 144GL, la general, luego de las conversaciones en Barbados y en Qatar, es una decisión que depende mucho del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Antes, de nuevo, hoy día consumimos en el mundo 102 y pico millones de barriles diarios y las perspectivas son que esa demanda se va a incrementar de 110 a 130 millones de barriles diarios en las próximas 2 o 3 décadas, antes de que la curva de consumo de petróleo declive. En los Estados Unidos la mitad del petróleo se produce en lo que se llama la faja pérmica. Y hay una discusión entre los geólogos que en 10 años la pérmica, que produce 6 millones de barriles diarios, se va a empezar a secar. De hecho, ya el petróleo que sale de la pérmica es cada vez más liviano y las refinerías no lo pueden refinar porque hay que mezclarlo con crudos pesados que vienen del Canadá y no hay oleoductos que lleguen hasta el Golfo o de Venezuela. Y el tránsito de los tanqueros de Venezuela al Golfo son de 4 a 6 días. Es una de las rutas más eficientes para los Estados Unidos. Y la discusión en la administración Biden, que ya no está a cargo, sino de la del presidente Trump, era que la necesidad del petróleo venezolano no es necesariamente inmediata, sino en una década, cuando la pérmica empiece a tener problemas. Veremos si las discusiones dentro del Departamento de Energía de la administración Trump tienen el mismo tono y cómo se articulan tales propuestas o no con las opiniones del Tesoro, el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento de Homeland Security, de la Seguridad norteamericana. Esa discusión no nos queda muy claro, pero lo que sí se ha dejado entender periodistas que cubren directamente un consenso todavía y la decisión última es el presidente Trump. Bien, en ese caso también, ¿cómo pudiésemos evaluar esas expectativas para la dinámica de la economía en Venezuela? Hablamos anteriormente que, bueno, y esa incertidumbre, decía, bueno, no mencionó el caso de Venezuela, incluso, bueno, en cuanto a la región hay medidas muy específicas, pero todavía queda la duda de cuáles van a ser esas medidas, como decíamos, evaluando lo que ha mencionado en este caso Marco Rubio y, bueno, algunos allegados a ellos que, bueno, mencionan, bueno, pudiese darse quizás el tema de qué queda con las licencias, si pudiese ser el tema de las sanciones, qué pasaría, si se avanza al diálogo, cómo esto impacta en la dinámica económica en Venezuela, en ese tema de la incertidumbre y de la inversión. En el caso venezolano, recordemos, la economía venezolana, después de haberse contraído 80%, la economía venezolana que es una economía de 400.000 millones de dólares y hoy día, dependiendo con quién hable uno, es una economía entre 40 y 70.000 millones de dólares. Llegamos a exportar y producir 3.300.000 barriles diarios. En el proyecto Siembra Petrolera del año 2007, geológicamente Venezuela es capaz de producir 5 a 6 millones de barriles. Sería la producción clave para Occidente, de nuevo, en 10 años y por los próximos 30 años hasta que empiece a declinar el consumo de hidrocarburos por la transición energética a la electromovilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que se llama la economía digital. La inteligencia artificial demanda una gran capacidad de procesamiento de la nube, que son los data centers, y eso se alimenta con electricidad, ¿sí? Y hasta que no haya una transición energética adecuada, el consumo de petróleo va a seguir incrementándose. Y eso ha determinado que la economía venezolana se esté recuperando con tasas de crecimiento cercanas al 5% por 2 o 3 años consecutivos y que el tipo de cambio se haya podido mantener más o menos estable por el flujo de capital que representa el incremento en la producción y la exportación de petróleo. Venezuela es un productor marginal hoy día en nivel global, pero es el tercero en función de los Estados Unidos por estas dinámicas que estamos hablando de la producción venezolana. Eso lleva a que Venezuela siga siendo un productor importante y los cálculos que se han hecho es que llevar a la producción venezolana del millón actual más o menos a esos 6 millones va a requerir una inversión anual de 10.000 millones de dólares por 10 años, que Chevron el año antepasado, el año 23, entre dividendos y recompras de acciones, invirtió 24.000 millones de dólares. Sí, Chevron tiene el músculo financiero y la capacidad de endeudarse para hacer que la producción venezolana llegue
a esos niveles y eso generaría retornos, tasas de crecimiento en Venezuela extraordinarias. Sin embargo, depende en qué Chevron, que tiene el músculo, la capacidad técnica, tecnológica y el acceso a los mercados para llegar a esos niveles de producción. Pero eso pasa, como decía Mercedes temprano, por una cosa singular, uno de los gobiernos a los que más adversa el gobierno en Caracas es el de los Estados Unidos y sin embargo su dependencia para estos niveles de dinámica económica son imprescindibles. Veremos nuevamente qué decide el presidente Trump en relación al petróleo de Venezuela. Así es, quedamos entonces a las expectativas de esperar también cómo avanza. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando de este tema en Argumentos.